Bueno, pues en este espacio de salud queremos hablar precisamente de eso, de cómo podemos sentirnos mejor, y el deporte siempre es una buena opción. Vamos a hablar una noche más con Gonzalo Rosendo, psicólogo deportivo. Muy buenas noches, Buenas Gonzalo. noches, Belén, ¿qué tal? Bueno, pues la semana pasada hablábamos un poco en general del deporte, de la diferencia entre deporte y actividad física. Y esta semana vamos a centrarnos en algo que nos llama mucho la atención, que son los niños y niñas. Ha cambiado mucho la vida, Gonzalo. Sí. Hace a lo mejor 30 años los niños y niñas estaban en la calle, jugaban más. Hoy día es un poco diferente la vida, ¿no? Se ha vuelto un poco más sedentaria. Sí, bueno, yo soy joven y no puedo hablar de lo que pasaba antaño, pero sí lo vivo por mis padres, ¿no? Experiencias de personas mayores que te lo comentan, y todo es diferente, y ya lo comentábamos la semana pasada, que ahora se ve otro estilo de vida en los niños, quizás acuden más a actividades extraescolares, otro tipo de movilizaciones después de las clases, que no era como antiguamente, que te ibas a unas pistas o cogías 2 piedras en la calle, lo ponías, un balón, y hacías un partidillo o cualquier otro tipo de deporte que te inventabas, ¿no? Hablando por hacer un poco de actividad física. Es cierto que ahora han cambiado las cosas, que quizás están los niños un poco, para mí, un poco más presionados en ese sentido, de que tienen que hacer otra serie de cosas, están adaptados de otra manera, y sí es cierto que no se ve eso tanto, como me decía la semana pasada, puede ser por seguridad, por inquietudes de los padres, en fin. Habría que verlo, pero sí es cierto que están cambiando, ¿no? El tipo de educación respecto a la actividad física en los más pequeños. Hay un dato que es alarmante, y es el nivel de obesidad que se está registrando en edades muy tempranas. Sí, como te comenté, creo que, no sé si di los datos la semana pasada, pero hace poco hicieron un estudio y más del 27% de niños en España tenían problemas de peso, sobrepeso y llegando a la obesidad. Esos son datos muy alarmantes en la población infantil. Como bien sabemos, aquí dudo un poco, pero creo que leí que en Europa somos los segundos o terceros. Somos de los países que peor lo llevamos ese tema, y creo que es algo que hay que trabajar desde ya, desde cero, porque el trabajarlo con los niños influye en que cuando seamos adultos lo tengamos inculcado, lógicamente. Esto es como claro. Claro. ¿Hay una edad para empezar a hacer deporte, Gonzalo? Bueno, yo creo que no. Es decir, bueno, hacer deporte, aquí, tú sabes, utilizamos los términos, ya lo estuvimos comentando, actividad física, podemos llamarle deporte. Desde que somos los más pequeños nos están enseñando a sostener el cuello y a que intentemos la zona del tronco y demás a mantenerla. Es decir, ya empezamos desde que nacemos, nos están haciendo fortalecernos, ¿no? Y mejorar con una actividad física, un ejercicio, así que no podemos ponerle edad. Claro, luego habría que mirar ya poco a poco dónde nos vamos metiendo, si en clubes, en escuelas, cuando van cumpliendo años, pero actividad física desde los más pequeños, y los más pequeñitos mejor para el desarrollo, evidentemente, para la psicología evolutiva, que como sabemos hay unas etapas establecidas y debemos de cumplirlas, cuidado, que Albert Einstein habló a los 4 años, es decir, pero por norma general, ¿no? Aquí todo es muy estandarizado, hay unos parámetros que dicen a tal edad se suele hacer esto, y en fin, al final mucho va vinculado a una actividad física, a un ejercicio necesario. Vemos las escuelas deportivas que hacen, lo primero que tengo que decir, que hacen una labor, la verdad, increíble para que haya deporte. No podría ser de otra manera, ¿no? No podría haber tantos niños, por ejemplo, en Puerto Real practicando deporte si no fuera por las escuelas deportivas. Lo que ocurre es que, claro, nos preguntamos, a los 4 o 5 años, el niño tiene la personalidad, ha desarrollado sus gustos, sus criterios como para elegir, pues voy a hacer fútbol, o voy a hacer tenis, o voy a hacer atletismo. ¿No es muy pronto para tomar esa decisión? Bueno, mientras la tomen ellos, no. La diferencia está en si la toman los padres o la toma cualquier persona cercana o otra persona que diga, pues creo que debería de hacer, pero si ellos quieren, ellos se encuentran apoyados sociofamiliarmente para hacerlo, ¿por qué no? No veo problema. Es decir, existen tantos clubes como escuelas. Las escuelas quizás tienen otros objetivos de un carácter más lúdico, un poco más saludable. El deporte en clubes ya vamos buscando la competición, quizás a los 4 o 5 años, en fútbol, que quizás es lo que más manejo y el deporte rey, por así decirlo. Sí es cierto que en tempranas edades, chupetines, 4 añitos, 5, lo que fomentan son objetivos lúdicos y no fomentan tanto la competición. Para que, digamos, el niño aprenda. Lo que pasa es que, claro, a esas edades el niño interioriza las reglas del juego o se hace un poco más llevadero, ¿no? Se pretende, claro, se pretende hacer llevadero, como digo, hacerlo lúdico, que se diviertan, pero ya empezamos a hacer una formación que yo no la veo para nada negativa, no solo en reglas,
tanto saberlas como cumplirlas, sino en valores, en trabajo en equipo, en tolerancia a la frustración cuando perdemos. Claro, estoy de acuerdo en hay que saber trabajarlo. Tenemos que saber trabajarlo, por parte del psicólogo deportivo debe de establecer en el área de metodología del deporte base una norma, que como queramos llamarlo, una formación también para entrenadores, que son los que más tiempo pasan con los niños, y que sepan trabajar estos aspectos, porque sí es cierto que hay que tener cuidado con este tema de la frustración en los más pequeños, la presión, de cuántas horas entrena un niño de 7 o 6 añitos. Sí es cierto que eso debe de trabajarse y debe de estudiarse, ¿no? Hombre, es un deporte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que, oye, pues lo van a federar, pues lo van a... Y el niño a lo mejor se crea unas expectativas que a lo mejor luego se puede producir el que no todo. Y entonces, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es la línea que divide hago deporte para pasármelo bien o hago deporte porque estoy triunfando, ¿no? Bueno, es que yo creo que ahí sí que creo que los niveles de expectativa los pequeños no se lo marcan, se lo marca alguien, no sé quién, pero yo por mí mismo con 6 años no soy capaz de ver que si me han federado puedo llegar a, porque todavía no tengo esa capacidad. Diferente es que en mi círculo cercano me esté empujando, me esté dando esas nociones y yo veo quizás y me creo, ¿no? O parece que voy a llegar a, y quizás somos muy pequeños, tenemos que superar muchas etapas en todos los aspectos. Pero sí es cierto que el nivel de expectativa creo que se lo marcamos un poco más los adultos, no solo desde la parte de los padres, que ningún padre se sienta, sino también los entrenadores. Sí, muchas claro, veces los profesores, nos podemos ir al área educativa. Pues este niño, ¿no? El famoso efecto Pigmalión, ¿no? Y demás, de este niño va a ser bueno, y yo lo hago bueno o al final no. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, como bien dices, ¿vale? Otro tema que también por desgracia se ha visto en los medios de comunicación han sido los hechos lamentables, ¿no? Como que en un propio partido de niños sea el público, los familiares, los que lleguen incluso a agredir a entrenadores, lleguen a agredir a familiares del otro equipo. ¿Se nos va a la cabeza a la familia cuando vamos al partido? Yo nunca lo entenderé, porque aquí volvemos a los niños, a lo mismo, perdón. Es imposible que con 7 años un partido, aunque haya competitividad, siempre hay que tener en cuenta que la competitividad no es mala, pero es que la hacemos mal a nosotros. Es decir, desde pequeños nos están evaluando, nos están exponiendo a situaciones que debemos intentar ser los mejores, pero hay que enseñar a los niños a ser los mejores contra sí mismos, por así decirlo. Yo quiero ser el mejor psicólogo contra mí mismo. Si a mi lado tengo compañeros que son muy buenos psicólogos, está muy bien. Ahí es donde hay que trabajar. Entonces, es lo mismo, es que los partidos son competitivos, hay que ganar. Sí, hay que enseñarle al niño a ganar, porque desde pequeño estamos sometidos a eso, ¿no? A una presión quizás, pero ¿dónde marcamos la presión? Y por supuesto, ofrecerle a estos padres que disfruten del deporte de sus hijos como un hobby, por así decirlo, como cuando vas al cine con tu pareja a tomarte un refresco, una caña y a disfrutar del partido. Hay profesionales trabajando en ese momento que llevan a cabo unas normas, unas reglas, y ellos son los encargados, ya sea por parte del árbitro o por parte de los entrenadores. Y de verdad ofrezco y aconsejo que vayamos a intentar disfrutar, porque al final la diversión que nosotros podamos tener se la transmitimos a ellos, y el apoyo después fuera. Si al final esto es como en la escuela, quien se encarga es el profesor. Nosotros no debemos hacer de profesores. Ahora hay clases particulares, no sé, está bien que ayudemos en casa, evidentemente, pero no debemos de tomar un rol o una función que no nos corresponde, porque nos puede llevar a esto. Y en el tema de autocontrol, bueno, la otra vez lo hablaba con Antonio, los niños aprenden por observación y por imitación. Y si ven en las gradas esos comportamientos, claro, no llegamos a ningún sitio, lo toman en cuenta. Cuando un niño hace un corte de manga, no lo aprende de la nada, ha tenido que verlo en algún lugar. Claro. Y por otra parte también pedirle a los clubes que tomen posición aquí. Sí. A los clubes, incluso a la política, que nos metamos fuerte en estos temas, porque estamos hablando... Y habrá momentos en los que habrá que prohibir la entrada a este tipo de personas. Exactamente. Yo conozco muchos compañeros que toman un decálogo, 10 normas para pasártelo bien, pero si es verdad que muchas veces con eso no vale, pues habrá que tomar medidas, habrá que tomar un mayor control, porque al final queremos que nos divirtamos, que lo pasemos bien. Siempre puede haber un poco de tensión en ciertos partidos, porque puede haber errores, lo admitimos, ¿no? Es un deporte y al final... Pero de ahí hay una delgada línea a pasar a los insultos, a las agresiones verbales, físicas, y sobre todo eso, que es un espejo para que ellos lo hagan, tanto dentro como fuera del campo y en otros aspectos de la vida. En el colegio, con el trato a los profesores, en otras situaciones, ¿no?
Y es importante esto que dice. Gonzalo, evidentemente esta actitud que estábamos hablando, bueno, pues es nefasta, es horrible, pero vámonos a otra actitud, vamos a imaginarnos que nuestra niña está en gimnasia rítmica, le va muy bien, la madre está muy contenta porque su hija está muy bien y a lo mejor estamos preguntando constantemente o estamos presumiendo constantemente en público de lo bien que le va a nuestra hija. Para nosotros puede ser que sintamos que la estamos apoyando, que estamos haciendo algo positivo, pero puede ser que a lo mejor la niña se apuntó en gimnasia rítmica hace 2 años porque se apuntaron sus amiguitas y a lo mejor a día de hoy no le interesa tanto, pero claro, ¿quién le corta a la mamá esa actitud, ¿no? Exactamente, Belén, tenemos que tener mucho cuidado y al final nos estamos basando y dice, uy, y van a hablar de niños y están hablando de los padres, pero es que eso es la base, es que al final todo lo que hagan ellos está repercutido por lo que hagan o digan los padres, entonces es eso, has dado en la clave, es decir, si yo delante de ella estoy alardeando, puede sentar muy bien, ella va a sonreír, pero luego en el entrenamiento a lo mejor tiene una presión añadida de, si no lo hago bien, estoy defraudando a, y ahí hay un error, es decir, ahí estamos cometiendo un error grave de creer que a lo mejor el apoyo es ese y el apoyo, que me parece muy bien que presumas de tu hija, pero los momentos que quizá ella no esté presente para que luego no pueda convertirse en la competición en una presión añadida, tener en cuenta que el apoyo no es solo un refuerzo positivo de que bien lo hace, a veces hay que cambiar de tema, de tercio, y el deporte en los momentos de deporte y ahora pasamos a otro plano, no tenerlo tan constante, que es muy, muy común que cuando a un pequeño o un niño se le da bien un deporte, sumergirlo en ese mundo y hacer una pompa, por así decirlo, que todo englobe ese deporte. Y no es así. Allí al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, que es donde he estado realizando el máster, llegan desde muy pequeños, 12 años algunos y 13, y se someten a un estilo de vida que es solo por y para el deporte. El área de psicología del Centro de Alto Rendimiento, lo primero que trabaja, bueno, dentro de los aspectos que trabajan con cada deportista, pero sí me consta que trabajan sobre todo eso, la vida social del niño que tiene 12 y 13 años y empieza a entrenar muchas horas, empieza a tener que compaginar estudio y deporte, cómo trabajamos eso para que luego tú también sepas relacionarte con otros niños, en otros ámbitos de la vida trabajarlo, porque luego el deporte de alto rendimiento, si al final es donde llega, que es donde hemos empezado muy bueno, llegas al deporte de alto rendimiento, tiene una vida muy corta en muchos deportes, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué hacen luego? ¿Dónde acaban? Es importante esto que dice. Y asumir el haber sido una estrella del deporte de aquí y a los 40 años pues ser una persona que, bueno, que tu nombre ha pasado porque ya hay nuevas estrellas, claro, no hay nuevos claro, nombres. Totalmente, claro, es así. Es difícil. Bueno, Gonzalo, en una cosa que sí se ha avanzado muchísimo y que la verdad que es muy bueno es el tema de la formación que se da en el colegio a nivel de lo que es la asignatura de educación física. Tú a lo mejor eres más joven, pero seguramente que mucha gente que me está viendo en casa, que sea de mi generación o mayores, recordarán que si teníamos suerte nos tocaba un profesor de gimnasia que nos hacía pues una tabla de actividades, pero también hemos tenido profesores que nos decían, bueno, pues toca gimnasia, haced lo que queráis, jugad lo que queráis. Eso se ha cambiado mucho y de hecho es una profesión, el profesor de educación física, pero aún así son suficientes 3 horas de gimnasia a la semana. Yo creo que no, vamos, creo que no, y hay estudios que lo confirman, sobre todo por lo que inculca e influye en los niños y en los jóvenes adolescentes la educación física, ¿no? En todos los aspectos. Muchos de ellos, como bien dice, no hacen nada luego al salir. Hablábamos de actividades extraescolares, pero no me refería a actividades físicas. Puede ser actividades extraescolares de dibujo o puede ser de algo que no nos conlleve a movernos ni a realizar ejercicio. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y luego, como bien dice, es una potencia bastante que cada vez estén mejor formados los profesores y que cada vez sepan qué es lo que hacen de mejor manera. Es decir, como bien dice, muchas veces antes teníamos un profesor que nos daba distintas materias y quizá, bueno, como dice el dicho, ¿no? Quien todo abarca poco aprieta o algo así, ¿no? Claro. Pues exactamente igual, si tú eres profesor... No, y que no se le daba importancia, hace 30, 40 años no se le daba importancia, entonces en gimnasia pues te decían, bueno, pues poneros a correr, o poneros a jugar... Se llamaba gimnasia, ahora se llama educación física, educación física, es decir, estamos educando y estamos enseñando, vuelvo a lo mismo, valores, trabajo, estamos enseñando deportes de distintos aspectos, estamos enseñando inclusión, porque en la educación física cuando tienes una clase te puede tocar compañero que tenga unas capacidades diferentes a las tuyas y el profesor debe de adaptar las actividades para que ese compañero entre en el grupo y sea uno más, igual que los demás, en fin, ¿sabes a lo que nos estamos refiriendo? Que muchas veces eso antes, pues igual, no, él tiene una capacidad diferente, así que lo apartamos.
Hoy en día no, hoy en día gracias a esta formación lo incluyo. Y si tengo que hacer un partido de básquet o de baloncesto, tengo que hacer baloncesto y puedo meter una serie de condicionantes para que todos lo podamos hacer, ¿no? Y aprendamos también nosotros a incluir, y ya estamos trabajando educación, además de actividad física. También, de todas maneras, el deporte, el practicar deporte hace a los niños también un poco más independientes, un poco más autónomos, ¿no? Que se responsabilicen ellos de sus entrenamientos, de lo que tienen que llevar, del material. Desde muy pequeños, además ahora los clubes que cada vez están mejor capacitados tienen su ropa, tienen su indumentaria y demás, y como bien dice, ya no es solo llegar y hacer el deporte. Me cambio en un vestuario, por ejemplo, con una serie de compañeros donde hablo, donde me integro, donde sociabilizo, donde aprendo a que luego me tengo que duchar, guardar mis cosas que no se me olviden, que mucho pues... Es que esto que estamos hablando, que parece que es una ridícula, pero es que tenemos que entender que estamos en un nivel hoy día que a un niño de 10 años se le prepara la ropa, se le viste, se le pone los cordones en muchos casos, porque todavía no ha aprendido a ponerse los cordones, y es algo que tenemos que corregir los padres, ¿no? Pues el estar siempre detrás de ellos, ¿no? Y al final la actividad física influye, porque era lo que iba a decir ahora, que dentro de un vestuario, si no sabes ponerte los cordones te los pondrás, no pasa nada, pero cuando ves al de tu lado que ya se los pone, dices, yo a ver cómo es, ¿no? Y a lo mejor que me lo diga mi padre me fastidia, pero cuando me lo dice mi amigo, aprendo una simple tontería, y sobre todo eso, autonomía e independencia, que bueno, se mueve mucho, y en los casos que sea pues eso, un vestuario, o en otros casos que tengan que irse fuera, cuando tienen que coger un autobús e ir fuera en grupo. Es como las excursiones del colegio que van, que es una excursión lúdica, ¿no? Para que se lo pasen bien, pero estamos buscando también eso, ¿no? Promover la independencia y la autonomía en los niños. Pues en el deporte exactamente lo mismo, también influye mucho. Y sobre todo con el grupo de iguales, ¿no? Que son casi todos de la misma edad o en un rango de edad que les viene muy bien para convivir. Bueno, pues la verdad es que es importante que los más pequeños de la casa hagan deporte, por los datos que hablábamos al principio, por las horas que pasan frente al ordenador, por las horas que pasan con los móviles, y por la alimentación que estamos teniendo hoy día, que es difícil, tenemos que poner de nuestra parte, pero es difícil mantener un nivel de salud si tenemos una alimentación que no es la más adecuada y si no tenemos un movimiento. Es que nuestro cuerpo necesita movimiento, es que el sobrepeso en edades tan tempranas no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Que un niño pequeño con 5 kilos de sobrepeso podríamos compararlo en un adulto que tuviera 20 o 30 kilos de sobrepeso. ¿Y a dónde llevan esos 20 o 30 kilos? Dejamos a un lado la imagen totalmente, es lo de menos. Estamos hablando de la salud. Exactamente, trastornos cardiovasculares que han aumentado de una manera... Diabetes que ha aumentado. Significativa, diabetes de tipo 2, en fin, de todo. Y ya, bueno, a nivel musculoesquelético, la espalda, más peso que soportar, las rodillas, los tobillos, y vuelvo a lo mismo. Y en temas tanto de salud corporal, ¿no? Fisiológica, como en temas de educación. No le temamos a que los niños compitan desde pequeños. Lo importante es la formación que le demos, por parte de todos. Por parte del entrenador, por parte de los padres, pero que aprendan, porque al final, vuelvo a lo mismo, desde muy pequeñitos estamos evaluados y estaremos evaluados en la vida. Para trabajar hay que superar una entrevista y un proceso de selección, para superar el curso hay que superar unos exámenes, y el deporte muchas veces, igual que extrapolamos cosas del día a día, podemos extrapolarlas del deporte a la vida misma, ¿no? No, la competencia evidentemente es querer sacar, uno quiere hacerlo mejor, ¿no? Uno quiere, si uno en el partido anterior metió tantos goles, pues uno va a querer meter más goles, pero el que uno sea más competitivo no quiere decir que luego uno, cuando tenga un mal partido, tenga un mal día, pues no felicite al compañero, ¿no? Que exacto, no deportividad, valores, y en la psicología hablamos de climas motivacionales que pueden estar orientados a la tarea, en fomentar un poco más esto, la cohesión grupal, la mejoría de rendimiento del deportista o de los niños, ¿no? En este caso, pero de forma sana, se podría decir, ¿no? Que no se centre tanto en las comparaciones con los demás, que sería un clima motivacional orientado al ego, y formarlo por ahí, crear un clima de motivación orientado a la tarea. Claro. A superarte a ti mismo, a una motivación intrínseca contigo mismo, y siempre teniendo en cuenta a los demás, pero no comparándote, intentando ser mejor que ellos y hacérselo ver, ¿no? Que ahí está lo negativo. Muy bien. Bueno, Gonzalo, la semana que viene nos vamos a contar contigo, vamos a tener a Virginia Cantalejo con su centro de bienestar, pero para la siguiente sí podemos contar de nuevo contigo, ¿no? Volvemos. Seguro que para hablar de otro tema interesante. Sí. Muy buenas noches, Gonzalo. Muchas gracias, Belén. Hasta luego. Pues ya sabes, la semana que viene seguiremos hablando de bienestar, pero en este caso será con el centro de Virginia Cantalejo, que viene a hablarnos precisamente de la cámara hiperbárica y de los beneficios para las personas, bueno, pues que han tenido una lesión o que sufren algún tipo
de problemas de salud. Será la semana que viene. Nosotros ahora nos vamos unos instantes a la publicidad y enseguida regresamos.